Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hoy tenemos la participación de la doctora Diala Picado, que tiene una licenciatura en microbiología química clínica de la Universidad de Costa Rica y se encuentra también cursando una maestría en gerencia de la calidad del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Cuenta con certificaciones de auditoría interna en sistemas integrados de gestión HSQE y de normas INTE-ISO. Actualmente trabaja como profesional en el Centro Nacional de Referencia de Virología del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición en Salud, que es el INCIENSA, y está como parte del equipo de vigilancia basada en el laboratorio de arbovirus y virus respiratorios, y también cuenta con una experiencia en el área de laboratorio clínico y técnicas especializadas como biología molecular y cultivo celular. Entonces, sin más por el momento, yo dejo de compartir la pantalla y los dejo a cargo de la doctora Diala. Hola, buenos días. Tal y como les comentó la doctora, mi nombre es Diala Picado y trabajo en el Centro Nacional de Referencia de Virología. Y el día de hoy les voy a compartir una charla sobre los arbovirus de importancia clínica, los arbovirus de importancia en salud pública bajo el enfoque de una salud. Cualquier consulta que tengan, acá está mi correo, entonces de ahí pueden tomar el contacto y escribirme si en algún momento tienen alguna duda o quieren realizar alguna consulta. Como tablas de contenidos, vamos a abordar un poco de generalidades, un poquito de epidemiología y ya posteriormente vamos a hablar de dengue, zika, chikungunya, encefalitis equinas y un poco de lo que serían los desafíos de este tema. Pero sí, como el fuerte va a ser más o menos en el punto número 2, en donde vamos a hablar del enfoque tradicional y el enfoque multidisciplinario que tiene el abordaje de los arbovirus. Los arbovirus van a ser un grupo de virus que son clasificados dentro de esta familia. Bueno, no es una familia, es un grupo que incluye virus de diferentes familias. La característica común es que estos agentes virales son transmitidos por un artrópodo. Este puede ser un mosquito, una mosca, una garrapata y otros, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los que son transmitidos por mosquitos, que pertenecen básicamente a la familia Bunjaviridae, que en este podemos ver los hantavirus, a la familia Togaviridae y a la familia Flaviviridae. Vamos a encontrar los géneros alfavirus, que nos van a incluir chikungunya, mayaro, los virus de las encefalitis equinas, y los flavivirus, que van a encerrar los que se conocen tradicionalmente, que son fiebre amarilla, dengue, zika y el West Nile. Otra clasificación que existe de los arbovirus no va a ser meramente por familias de taxonomía, sino que se pueden clasificar de manera sindrómica. Entonces vamos a tener una clasificación como la de la derecha, en donde podemos ver síndromes de encefalitis, de fiebre y mialgias, de artritis y exantema, o bien fiebres hemorrágicas. A manera general, en esta imagen podemos observar todas las posibles formas de mantenimiento de lo que sería un arbovirus a nivel de ambiente. Entonces podemos ver que existe un ciclo vectorial en la parte de abajo, en donde un virus puede ser mantenido debido a la transmisión vertical transovárica, en donde los huevecillos ya se encuentran contaminados debido a que la hembra ya se encontraba infectada con el virus. Ahora bien, también podemos tener un ciclo en donde tenemos un hospedero final, que puede ser un hospedero vertebrado, y el vector contaminado va a infectar a este hospedero por medio de la picadura. Otra opción es que ese vector primario o un vector accesorio, que no es el principal vector de un virus, realice una picadura en un hospedero incidental o accidental. Esto quiere decir que este hospedero no es el huésped típico de ese agente y por tanto no tiene la capacidad como para ser infectivo posteriormente. O sea, un vector que pique a este hospedero incidental no tiene la capacidad de infectar nuevamente a un mosquito que está limpio para que se continúe el ciclo, sino que es como una rotonda sin salida básicamente. Ahora bien, todos estos ciclos se van a ver afectados por muchos factores, ya que pueden interrumpir este ciclo.
Por ejemplo, el ciclo tradicional de vector y hospedero vertebrado se puede ver interrumpido por comportamientos de depredadores o patógenos, ya que si el mosquito es consumido por algún depredador, no se va a dar el ciclo de picadura y entonces el ciclo ya se va a ver interrumpido. De igual forma, la parte del ciclo vectorial va a depender de condiciones ambientales, desastres naturales, disponibilidad de criaderos, sitios de crianza, y todo esto va a hacer que sea muy dinámico y muy dependiente de cuál tipo de arbovirus es el que vamos a estudiar y cuáles son los vectores que están asociados a este. Entonces podemos definir 3 tipos de ciclo de vida en los arbovirus, en donde vamos a tener un ciclo urbano, que es característico de los arbovirus que se mantienen únicamente en poblaciones humanas generalmente. En este, el mosquito realiza la picadura a los humanos. Estos desarrollan una viremia tan alta que esta permite que mosquitos que no están infectados se infecten y se continúe el ciclo. De igual forma, vamos a tener ciclos que tienen que ver en la parte animal. Vamos a tener un enzootico y un epizootico. El enzootico va a ser propiamente lo que conocemos como el ciclo selvático, y muchos o quizás la mayoría de los arbovirus que se conocen se mantienen en un ciclo selvático. Ahí podemos encontrar el wet snake, la fiebre amarilla, el chikungunya, mayaro, y también vamos a tener ciclos rurales en donde hay una exposición de animales, pero lo que llamamos muchas veces como animales de traspatio o animales domésticos. En estos ciclos rurales o episódicos vamos a encontrar muy característicamente lo que van a ser los virus de las encefalitis equinas y también el virus del oeste del Nilo. Ahora bien, no es que estos ciclos se encuentran por separado, sino que todos confluyen y podemos ver cómo un comportamiento de inserción o un factor demográfico, un factor social puede hacer que haya una diseminación o un brote de uno de estos virus. Por ejemplo, cuando se van a hacer expediciones a la selva o el bosque, puede haber exposición a uno de estos ciclos selváticos y el humano o bien animales pueden terminar siendo un hospedero incidental de alguno de estos virus. Entonces, a nivel epidemiológico es importante considerar que no solamente vamos a estar hablando de una enfermedad de salud humana o pública, sino que tenemos que hacer confluir varios aspectos para que verdaderamente una persona desarrolle una enfermedad. Tienen que confluir un ambiente, un hospedero y un agente de la manera correcta para que se logre desarrollar esa enfermedad infecciosa, porque tengo que tener una concentración adecuada de ese agente etiológico, un ambiente que propicie la exposición a ese agente y un hospedero que sea susceptible. Bajo esta premisa, vamos a ver que es muy importante analizar el potencial vectorial de los vectores, valga la redundancia, que van a estar implicados en el ciclo de transmisión del arbovirus que yo esté estudiando. Pues no es lo mismo hablar de un ciclo que es exclusivo de Aedes aegypti, que se mantiene a nivel de humanos y que es bastante específico, que un ciclo que incluya Aedes albopictus, que tiene una mayor variabilidad de especies para alimentarse y que podría contribuir a lo que sería la transición de una arbovirosis animal a lo que sería ya la parte urbana. Y por ello debemos considerar muchos factores, tanto extrínsecos como el nivel de lluvia, temperatura, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, y del hospedero, dependiendo de las densidades poblacionales, de la genética de los mosquitos. Todo esto va a tener un impacto a nivel de salud pública, porque con esto es que vamos a determinar si estas poblaciones vectoriales van a ser al final representativas para que se pueda desarrollar un brote o no. Y muchas veces esto no es considerado dentro del análisis que se realiza para tomar las medidas de salud pública en el enfoque tradicional. Ahora bien, les mencionaba que no siempre la presencia del agente etiológico se define como una enfermedad infecciosa, pues la enfermedad infecciosa van a ser el conjunto de manifestaciones clínicas desencadenadas por una infección, pero no necesariamente el tener una infección
garantiza que yo tenga una enfermedad, porque existen muchas personas que pueden ser portadores asintomáticos. Entonces, en el término de infección, vamos a hablar de una invasión y una multiplicación de microorganismos en los tejidos del huésped, acompañada de daño al tejido y respuesta inflamatoria. Sin embargo, esta puede pasar desapercibida. Y también tenemos el término colonización, que en esta vamos a hablar del crecimiento de un microorganismo en un tejido específico, pero este no causa ninguna respuesta inflamatoria, como el caso de la microbiota a nivel intestinal o bien la microbiota externa, por ejemplo, los papilomavirus presentes en la piel humana. Ahora bien, el ciclo tradicional que se ha considerado para el estudio de las enfermedades es contemplar el contacto con el patógeno como el tiempo cero a través del tiempo. Luego de ello, voy a tener manifestaciones clínicas que van a ser signos y síntomas, y luego de ello voy a tener una concentración de ese agente suficiente común para que este patógeno sea transmisible. El periodo comprendido entre el tiempo cero y el inicio de las manifestaciones clínicas va a ser el periodo de incubación. Y el periodo comprendido entre el tiempo cero y el periodo en el que yo puedo transmitir ese patógeno va a ser el periodo de latencia. Es importante considerar que existe también un periodo de ventana, que este se define como el tiempo entre el punto cero y el tiempo en el que yo puedo determinar mediante técnicas de laboratorio que hay presencia de un patógeno o no. Y esto ha asociado mucho a la sensibilidad de las técnicas. Esto que estamos viendo es el enfoque tradicional con el que se suelen estudiar las enfermedades arbovirales, tanto a nivel humano como a nivel animal. Basados en esto, vamos a tener dos enfoques tradicionales que van a ser la detección directa del agente viral, que puede ser mediante antígenos virales o material nucleico del virus, o de manera indirecta con anticuerpos. No obstante, si yo realizo pruebas directas, voy a tener una alta especificidad, pero voy a sacrificar la oportunidad, ya que muchas veces es difícil conseguir muestras agudas. Tenemos una segunda opción, que son las pruebas indirectas. No obstante, estas van a sacrificar especificidad, pero van a ampliar el rango de oportunidad para poder detectar un virus. El problema de ellas es la reacción cruzada, y muchas veces no podemos realizar una diferenciación si verdaderamente es un agente u otro. Ahora bien, con todo esto que vimos, vamos a aterrizar en que el enfoque tradicional de la vigilancia de arbovirus se ha basado en un modelo con una organización centralizada y vertical, en donde todo se ha hecho básicamente esquemáticamente y prioriza, por ejemplo, el uso de insecticidas y acciones reactivas más que el uso de acciones preventivas. Considera el entorno, un problema es que considera el entorno urbano como un espacio homogéneo y estable, y todos tenemos claros que eso no es así, nunca fue así, pero más ahora está en constante cambio debido a la urbanización y a la globalización. Otro punto es que actualmente solamente utiliza la vigilancia entomológica como único recurso informativo, como el índice de Breton o índice larvario, y además de ello persigue coberturas universales, y dependiendo la zona, el país o la población en donde yo esté aplicando o en donde yo esté llevando a cabo las medidas, esa cobertura no va a ser igual, porque todas estas enfermedades en general son consideradas enfermedades desatendidas y obviamente no se les inyectan los recursos que se les inyectarían si estuvieran ubicadas en otra parte del planeta. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Sanidad Animal, el Departamento Ambiental de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, plantean la estrategia tripartita de una salud, en la cual se centran en tener una sola salud. Esto implica que vamos a tener una salud humana, una salud animal y una salud del ecosistema. Estos tres ejes de salud se van a ver alimentados por una sociedad y también por los diferentes sectores y disciplinas. De esta forma, todo se integraría y se podría hacer un nuevo enfoque o un nuevo tratamiento de lo que se ha venido tratando tradicionalmente. En
Línea con esto, la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, con la meta 2030, plantea 17 objetivos, de los cuales muchos tienen que ver con la parte ambiental y desigualdad social, para disminuir, por ejemplo, el número 6, garantizar agua limpia y saneamiento para todas las personas, o el hambre cero y el fin de la pobreza. Pero si nos enfocamos en el punto 3 de salud y bienestar, la meta número 3.2 se basa en atender enfermedades desatendidas, y dentro de estas vamos a encontrar las encefalitis equinas y las arbovirosis. En esta diapositiva, esta la extraje de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Ponen varios datos acorde con esta estrategia que están llevando a cabo, y mencionan números que es básicamente una sola salud en cifras, y mencionan que, por ejemplo, un 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas tienen su origen en los animales domésticos o silvestres, y el 75% de las enfermedades humanas infecciosas emergentes tienen un origen animal. Otro dato importante, por ejemplo, es que los seres humanos y el ganado tienen más probabilidad de cruzarse con los animales silvestres cuando se pierde más del 25% de la cobertura forestal original. Algunos de esos contactos pueden aumentar la probabilidad de transmisión de enfermedades, y básicamente es lo que estamos viendo todos los días debido a los modelos de urbanización, al desplazamiento, a la migración, y por eso es que debemos hacer un cambio del enfoque tradicional, porque claramente no está funcionando, las enfermedades siguen estando presentes y más bien están generando más casos y mayor morbilidad en las poblaciones, y también mayores pérdidas económicas. Entonces, la estrategia lo que propone es el enfoque multidisciplinario, en donde nos vamos a centrar más en la prevención que en ser reactivos. Lo que se busca es reducir las actividades de riesgo, entender el comportamiento natural de las enfermedades, porque muchas veces se utiliza como estrategia solamente ir a fumigar el lugar en donde vive la persona, pero no necesariamente la persona se infectó en el lugar que vive. Y también tomar en cuenta una vigilancia integrada para evitar ese paso de los ciclos zoonóticos a lo que serían los ciclos urbanos, en donde la respuesta ya se basa más en una respuesta reactiva y las acciones son más limitadas, pero tendríamos ya el componente de laboratorio, de vigilancia epidemiológica y lo que serían vacunas y tratamientos terapéuticos. Entonces, lo que plantea es fortalecer todo lo que sería el componente izquierdo. Tradicionalmente, la vigilancia de arbovirus se ha realizado a nivel clínico de manera serológica, determinando casos de positividad tanto humana como animal, de manera virológica y de manera entomológica, en donde lo que se utiliza son los índices de positividad de viviendas, de recipientes con larvas, y se centra básicamente en la reducción de adultos que pueden realizar o más bien pueden potenciar el brote. Pero vamos a ver la aparición de un nuevo enfoque de la vigilancia, que va a ser la vigilancia entomovirológica, que esta va a permitir lo que va a ser la articulación de los métodos tradicionales que tenemos, pero enfocados en no un tiempo cero desde la aparición, desde la enfermedad, sino en la detección de estos virus o estos agentes etiológicos a nivel selvático o a nivel de ciclo animal. Pues se hace la vigilancia a nivel de poblaciones vectoriales o inclusive en ciclos selváticos y en zoonóticos. Entonces, se plantea que la articulación del enfoque multidisciplinario permitiría que no tengamos un tiempo de partida cuando inicia la enfermedad, sino que el tiempo en el que yo puedo tomar acciones anticipatorias es aproximadamente de 1 mes y medio antes de que aparezca un brote por arbovirus. Se ha visto que cuando yo tengo una positividad a nivel de ciclo de vida vectorial, eso quiere decir que yo fui y hice una captura de mosquitos, estos se lisaron, se les hizo tratamiento y se hicieron pools y se determinó que hay presencia de un virus. A las 2 semanas yo voy a poder ir a realizar una toma de muestras a nivel selvático en primates o los reservorios que tenga ese arbovirus, y voy a hacer la detección a nivel selvático.
Una vez que se realiza la detección en muestras selváticas, aproximadamente un mes después empiezan los primeros casos en humanos. Entonces, teniendo caracterizado esto, vamos a tener un mes y medio, más o menos, para tomar acciones anticipatorias para poder reducir en la mayor medida la aparición de casos en humanos, considerando que podríamos estar hablando de arbovirus como la fiebre amarilla, que tienen una vacuna y que se podrían tomar como acciones anticipatorias, la vacunación, o bien si se sabe que viene un brote de una enfermedad que genera mucha deshidratación, se pueden tener bastantes reservas de suero y tomar las acciones necesarias antes de que aparezca el brote o la enfermedad, y lo único que se tomen sean acciones reactivas que a la larga no tienen ningún impacto duradero. Ahora ya enfocándonos propiamente en los virus, vamos a ver que el virus dengue es el arbovirus por excelencia en Costa Rica que se ha mantenido. Este virus ingresó en el año 95 al país con los 4 serotipos y básicamente para el año 2000 había circulación únicamente del serotipo 1 y 2. De hecho, este Centro Nacional de Referencia fue fundado para el diagnóstico de dengue. Este arbovirus es transmitido por Aedes aegypti y Aedes albopictus. Su único reservorio es el ser humano, entonces es un ciclo completamente urbano. Esto implica que a donde haya humanos y a donde haya recipientes y agua, el mosquito va a estar completamente con todas sus necesidades. Entonces, hay que aplicar las medidas para disminuir las poblaciones vectoriales. Se distribuyen en las zonas tropicales y subtropicales. Como lo mencioné, tienen 4 serotipos y genera una inmunidad homotípica de por vida. Esto quiere decir que si te contagias con uno de los serotipos, vas a estar protegido por vida, y una inmunidad heterotípica temporal en la cual la infección con alguno de los serotipos me va a proteger durante 3 meses de cualquiera de los otros serotipos, pero luego de ese periodo no hay ninguna inmunidad contra los otros serotipos. El diagnóstico se realiza en sangre y vamos a tener un tiempo de muestras agudas de 0 a 5 días y lo que sería ya las muestras convalecientes o mayores a 5 días, a las que se le va a realizar más bien la detección de anticuerpos para ver la posible presencia de dengue. Esta determinación a nivel humano se realiza acá en el Centro Nacional de Referencia y aquí realizamos una PCR en tiempo real que determina si es dengue, y posterior a ello se realiza otra PCR con la cual se determina cuál es el serotipo correspondiente, 1, 2, 3 o 4. Es importante mencionar que desde el año 2000 no había circulación de los serotipos 3 y 4, pero el año pasado, debido a un debilitamiento de lo que fue la vigilancia de muchos eventos de salud pública como consecuencia de la pandemia, se dio la reinserción de lo que fue el dengue 4 y también empezó la recirculación del dengue 3. Aquí podemos ver la situación epidemiológica de Costa Rica. En el primer recuadro, la de mayo, y en el segundo recuadro, la de julio. Les puse estas dos para que puedan observar cómo ha ido cambiando la distribución, el número de casos y cómo aumenta el número de casos en un periodo tan corto. Y podemos ver que los serotipos nuevos, que son el 3 y el 4, que anteriormente no circulaban, por ejemplo, el 3, que es el color azul, que aquí teníamos únicamente en 3 lugares, ya se encuentra diseminado en muchos otros lugares del territorio, lo cual significa que ya hay una circulación a nivel país de estos serotipos, no solamente en el componente humano. No es como que solo la persona viajó con el virus y contaminó mosquitos de ese lugar, sino que hay que también considerar los movimientos de lo que serían criaderos, por ejemplo, porque lo que puede suceder es que se den movimientos involuntarios de criaderos que ya se encontraban contaminados debido a una transmisión transovárica, y todo esto genera que estos serotipos ya se encuentren a nivel país. El cuadro clínico de dengue se va a dividir en dengue sin o con señales de alarma y los casos que serían dengue grave.
cabe destacar que el 50 o 80% de los casos de dengue son asintomáticos, tal y como les mencionaba. Hay personas que van a estar infectadas, pero que no desarrollan una enfermedad infecciosa. Existe un factor de inmunopotenciación en el caso del orden de infección. Esto quiere decir, dependiendo si no es una prima infección y ya tienes el contacto con un segundo serotipo, dependiendo del orden de serotipos, se va a generar un caso más grave que si se hubiera infectado en el orden 1, 2, 3 y 4. Entonces, básicamente, el dengue tradicional va a ser en zonas endémicas, que básicamente es todo Costa Rica, y vamos a tener la presencia de dos criterios que pueden ser náuseas, vómitos, erupción cutánea, dolor articular, leucopenia o prueba del torniquete positiva. Se declara dengue mediante la confirmación del laboratorio y vamos a considerar signos de alarma, el edema, el letargo, la hepatomegalia y un aumento en el hematocrito con disminución de plaquetas. Para que se considere una evolución a dengue grave, se tiene que presentar alguno de estos tres síntomas, que son extravasación del plasma, hemorragia grave o compromiso grave de los órganos. Este que observamos acá es el rash típico que ocurre en los pacientes con dengue, que se conoce como marea roja. Y es importante realizar un diagnóstico diferencial con otra enfermedad que es de origen animal, que es la leptospirosis. Vamos a tener que comparten muchos síntomas, pero características típicas que atañen únicamente al dengue van a ser el dolor retroorbitario, que básicamente se va a tener una sensibilidad a la luz y va a haber un dolor en los ojos, y las mialgias generalizadas se observan más frecuentemente en dengue. Esto asociado a los exámenes de laboratorio de un hematocrito elevado y plaquetas disminuidas dirigen el diagnóstico a una rama de una enfermedad viral como el dengue en lugar de una enfermedad bacteriana como la leptospirosis, que necesita una intervención inmediata en cuanto a la aplicación de antibióticos y se va a caracterizar mucho más por una ictericia más marcada. Como parte de las estrategias de la OMS y la integración de los diferentes componentes en el diagnóstico de arbovirosis de salud pública, no únicamente el laboratorio, ya se han desarrollado varias estrategias o se tienen varios programas, pero este es uno característico que existe para dengue, que es la estrategia de gestión integrada para la prevención y control de dengue en las Américas, que tiene una visión global en la cual no únicamente se introduce al laboratorio, sino que considera el medio ambiente, el manejo integrado de vectores, la vigilancia, la comunicación social y la atención al paciente, porque no se trata únicamente de realizar el diagnóstico desde el laboratorio, sino que queremos tomar acciones preventivas para no ser una vigilancia únicamente reactiva, sino hacer medidas que ayuden a la prevención y no solamente contar los casos. Entonces, básicamente, este componente de manejo integrado de vectores incluye mucho la parte de toda esta detección a nivel de comunidades y lo que es más bien el componente vectorial y la detección del virus a nivel selvático y no tanto a nivel de humanos. Eso es algo que se está trabajando actualmente a nivel país. Ahora bien, en el caso de chikungunya, vamos a ver que igual forma es transmitido por Aedes aegypti y Albopictus. Este se inició en lo que fue Asia y América y tenemos un brote actual que está generando alarmas a nivel mundial, que son los casos que hemos visto en Paraguay que han generado gran cantidad de muertes. La chikungunya genera una protección de por vida y va a tener una fase aguda de 3 a 10 días. Sin embargo, aunque este virus no causa tanta mortalidad como otros, tiene unas tasas de morbilidad muy altas porque puede generar sintomatología que puede durar desde días hasta inclusive años. Como podemos ver acá, los síntomas usuales son muy similares a los que vemos en dengue, pero tiene la característica de tener una poliartralgia o poliartritis que puede durar inclusive años. Va a haber también una aparición de rash, fiebre, mialgia, y la viremia generalmente va a mantenerse por un periodo de una semana. De igual forma,
lo que se realiza para la detección de este arbovirus es una PCR en tiempo real, que se realiza de igual forma acá en el Centro Nacional de Referencia de Virología, y también existe un ELISA para la detección de IgM en caso de muestras con más de 7 días de evolución. Para Zika, vamos a ver que este arbovirus, que también pertenece a la familia Flaviviridae, igual que el dengue, es transmitido por los mismos vectores, pero tiene características como tener riesgo de transmisión sexual, ya que se ha visto que los niveles de virus en fluidos biológicos como semen o saliva pueden ser lo suficientemente altos para generar transmisión del virus, a diferencia de cualquier otro flavivirus. Se ha visto una asociación con el síndrome de Guillain-Barré para las personas que han tenido un cuadro por Zika, y también tiene la característica de ser un agente TORCH, porque genera malformaciones en los productos en gestación. Generalmente, su ciclo selvático se da en primates y es un arbovirus bastante característico, ya que permitió hacer una visualización epidemiológica de cómo fue la dispersión, ya que la dispersión mundial de este virus se dio justamente para el Mundial de Brasil, en donde la distribución básicamente, bueno, se dio una importación de un caso de la selva de Zika en Uganda, y posterior a ello se dio la distribución a nivel mundial. Entonces vamos a ver que los síntomas generalmente es una fiebre, pero no mayor a 38.5 grados. De igual forma se genera un exantema. La característica de Zika que podría orientar a los médicos para realizar una diferenciación clínica sería que genera un cuadro como de conjuntivitis en donde los ojos se pueden ver rojos, y también va a generar dolor en articulaciones y edema. La confirmación se va a realizar por laboratorio, y en esta imagen podemos ver todas las formas en las que se ha reportado transmisión de Zika. Como les mencioné, no solamente va a tener ciclo vectorial, se corre el riesgo de que haya una transmisión humano-humano por medio de transfusiones sanguíneas, de exposición de laboratorio, inclusive por saliva. Por ejemplo, hay casos notificados de infección por Zika por mordedura de monos infectados, y la que representa mayor riesgo va a ser la transmisión sexual mediante semen. De igual forma, vamos a tener que existe la forma de infección transplacentaria que va a generar consecuencias súper graves a nivel de los productos gestacionales. Y por ello es que vamos a ver que el Zika está muy asociado a casos de microcefalia. En esta imagen podemos ver básicamente cómo fue el orden de distribución de Zika a nivel histórico, en donde su primera aparición fue en la selva de Zika en Uganda. Posteriormente tuvo brotes, casos, una migración a nivel del continente africano. Posterior a ello, tuvimos presencia en lo que fue la parte oceánica, para finalmente en el año 2014 y 2015 realizar una introducción en el continente americano, empezando la dispersión por el territorio brasileño, en donde se dio una transmisión activa y gran reporte de casos, y se pudieron realizar estudios que determinaron que había una asociación significativa entre la infección de madres embarazadas que tuvieron infección durante el embarazo y productos microcefálicos. Entonces podemos ver por qué Zika es ahora catalogado como un agente que genera malformaciones en los niños, y en este caso se ve una imagen de una micrografía básicamente del cerebro de un mortinato, en donde podemos ver la presencia de pequeñas partículas virales en una escala de 100 nanómetros. Este es un cuadro que básicamente resume las características típicas de cada uno de los arbovirus que vimos anteriormente. Cabe destacar que en la actualidad únicamente tenemos circulación de dengue, no se ha dado notificación ni detección de algún caso de chikungunya o Zika a nivel de laboratorio, y tenemos sí la presencia activa de los 4 serotipos de dengue. Y para finalizar, vamos a hablar un poco
de las encefalitis equinas, que estas van a ir incluidas dentro del género alfavirus. Como lo mencioné anteriormente, forman parte de las enfermedades desatendidas. Van a tener la característica de generar síntomas neurológicos equinos y humanos. A nivel de Costa Rica, vamos a ver que tenemos una circulación de encefalitis equina del este y encefalitis equina venezolana. Estos virus, más que los virus que vimos anteriormente, se caracterizan por encontrarse en un ciclo enzootico y epizootico. No es tan común verlos en poblaciones humanas y esto se debe a la naturaleza de sus ciclos de transmisión, debido a que implican vectores que son un poco más selváticos, como lo son Culiceta, Culex y algunas especies de Aedes, pero no necesariamente Aedes aegypti y Aedes albopictus. El ser humano, para cualquiera de estos virus, va a ser un hospedero incidental, al igual que los equinos. Sin embargo, los equinos pueden funcionar como un hospedero multiplicador en el caso de la encefalitis equina venezolana. Vamos a ver que estos generan un cuadro sindrómico inespecífico, de modo que en muchas ocasiones es difícil realizar un diagnóstico o tener inclusive la sospecha de que un animal o inclusive lo que sería ya el paciente humano se encuentra con un cuadro agudo de alguna de estas encefalitis. No obstante, es importante considerarlas y tenerlas dentro del radar, ya que un diagnóstico anticipado resulta crucial para poder realizar el abordaje adecuado. Esto debido a que puede tener complicaciones neurológicas que pueden terminar en muerte o bien en complicaciones graves a nivel motor y a nivel neurológico, especialmente en niños. Entonces, vamos a ver que generalmente la vigilancia de lo que son las encefalitis equinas a nivel de Costa Rica se integra por 3 instituciones que van a ser la Universidad Nacional, el SENASA y el INCIENSA. La Universidad Nacional se encarga de las pruebas serológicas de IgM, de lo que serían las encefalitis equinas en animales. El SENASA se va a encargar de lo que serían las pruebas moleculares a nivel animal. Utilizan PCRs para la detección, y a nivel de INCIENSA se va a hacer lo que es el análisis de las muestras humanas con sospechas de encefalitis equinas. Aquí podemos ver un artículo de Costa Rica, en donde se hizo un estudio de la seroprevalencia nacional y los factores de riesgo de las encefalitis venezolana y encefalitis del este. La única literatura que existía previo a esto era del año 70, en donde se mencionaba un porcentaje de más o menos un 23%, no, un 40% de seropositividad para lo que sería la encefalitis equina venezolana. No obstante, este artículo también intentó hacer un factor de asociación entre las diferentes poblaciones equinas para determinar si existía una asociación entre el grado de altura de la zona geográfica en donde se encontraban estos animales. Entonces se determinó que los equinos que habitan en zonas geográficas con una menor altura y que tienen una alta incidencia de lluvias tienen una mayor predisposición a, bueno, una mayor seroprevalencia de estas encefalitis, y por ende hay que tener las alertas respectivas para, en caso de ver sintomatología específica de este tipo, poder sospechar de estos virus. El artículo presenta dentro de los resultados que en Costa Rica vamos a tener seroprevalencia de lo que es encefalitis equina venezolana y encefalitis equina del este. No se ha dado la detección de encefalitis equina del oeste, y podemos ver que cada uno de los puntitos va a representar lo que fueron los puntos de muestreo, y podemos ver una positividad en los puntitos rojos y una negatividad en los puntitos azules. Se puede ver una dispersión a nivel país
y sí determinaron estadísticamente mediante un p-value que existía una mayor asociación de cero prevalencia en zonas de baja altitud en comparación con una de alta altitud. Y se determinó también que existía una presencia de encefalitis equina del este, pero en mucho menor medida, básicamente una positividad como del 3% en comparación con lo que es la encefalitis equina venezolana. Entonces hay una mayor presencia de la venezolana. Como parte importante de esto y de la articulación, la detección de estos virus a nivel del ciclo selvático o a nivel del ciclo peridomiciliar, no meramente en el urbano, generan información que va a ser útil para el abordaje a nivel de salud pública, tanto humana como animal. Por ejemplo, este es un caso de Panamá en el año 2016, en donde se mantuvo en cuarentena el Darién por el aumento de casos de encefalitis equina. En este artículo abarcan varios casos de encefalitis en niños, en donde se menciona que hubo una tasa de mortalidad de un 17%. Entonces, toda esta información que es generada, no solamente a nivel de salud humana, sino también a nivel ambiental y de salud animal, se debe articular para poder tomar las medidas necesarias. En este caso, se habla de únicamente una muerte, pero el 70% de los niños que fueron infectados quedaron con consecuencias graves a nivel neurológico y de por vida. Existe un riesgo de 1% o menor, inclusive en adultos, de desarrollar lo que sería un cuadro de encefalitis, pero el riesgo en niños menores de 3 años es de un 4% y el riesgo de que los niños menores de 3 meses queden con complicaciones severas es de alrededor de un 70%. Entonces, como diapositiva de cierre, me gustaría mencionarles los desafíos con respecto a este tema de la articulación de lo que sería esa estrategia tripartita de una salud, en donde el primero de ellos sería la articulación de un sistema de esa vigilancia entomovirológica que va a permitir la detección de los agentes virales no solamente a nivel humano, sino también a nivel selvático, se podría decir. Luego de eso, otro de los desafíos es lograr la conexión o la interoperatividad de los diferentes actores y generadores de información, ya que si la información no se comparte, únicamente se convierte en datos que van a ser almacenados y no van a poder ser utilizados para tomar las acciones o decisiones de salud pública que verdaderamente eran requeridas en el momento. Y finalmente, el último desafío, existen muchos más, pero que considero importante, es tratar de fomentar el enfoque y introducirlo en las nuevas generaciones desde la parte educativa y académica para que éste pueda tener mayor surgimiento y acogida para transformar ese sistema tradicional en un sistema tripartito. Y para culminar, me gustaría usar esta frase de la doctora Monique Elliott, que es la directora general de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que dice que es la salud de todos. Juntos podemos encontrar soluciones concretas para un mundo más sano y sostenible. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Adela. Hola, muchas gracias por la charla. Yo tenía la duda, es que bueno, yo he conocido colegas que han empezado con síntomas y en los CEBAIS o en los hospitales como que no sospechan de la enfermedad Ajá. y terminan siendo diagnosticados en veterinaria, digamos, en el laboratorio de virología. O sea, conocí como un par de casos que fueron diagnosticados por ahí. Entonces, no sé si es que el fallo es que no es algo que sospechen los médicos humanos o que nosotros como veterinarios deberíamos estar informados de que ante signos clínicos sospechosos y digamos si uno está en zonas de riesgo o así, ir directo a la incidencia o eso tampoco es posible. Gracias. Hola, buenos días. Sí,
Nosotros propiamente no tomamos muestras, nosotros recibimos muestras. Justamente por eso hablaba de que uno de los retos es esa sensibilización de las personas que están en el enfoque tradicional y que ni siquiera sospechan de una enfermedad, considerando los factores como poblaciones de riesgo, como por ejemplo los veterinarios que van y realizan pesquisas a nivel selvático y van a estar expuestos a factores que aumentan el riesgo a la mil, ¿verdad? Entonces, esa concientización no solamente de ustedes que saben que están expuestos a factores de riesgo y que dicen, estoy desarrollando síntomas inespecíficos, podría ser, y de acudir, eso ya es excelente, pero sí falta esa parte o esa sospecha médica, ¿verdad? Entonces, quizás no quedarnos ahí y acudir a una segunda opinión y tomar las medidas necesarias. En ese caso, por ejemplo, los laboratorios privados también pueden referir acá a inciensa, entonces en un caso fortuito se podría hacer la comunicación, pero sí tener como esa malicia de pensar que solo una fiebre, pero si tuve una exposición a un factor de riesgo que en una zona que se sabe que hay prevalencia, sí tomar la iniciativa, aunque básicamente de momento vamos viendo que es como a veces una lucha contra el sistema. Pero aquí sí realizamos las pruebas. Ujú. La doctora Berta tiene la manita levantada. Adelante, doctora. Hola, buenas. Nosotros tenemos, bueno, este es un caso particular, una yegua de nosotros propia. Ujú, El doctor Aaron nos dijo que, bueno, empezó con sintomatología nerviosa y nos dijo que podía ser una encefalitis equina, ujú, pero en realidad, bueno, no, yo no fui más allá porque, bueno, yo me dedico un poquito más como a industria y no, no tanto a clínica, pero ujú. podríamos descartar como tomando alguna muestra de sangre y enviarla a la inciensa o como En algún esta parte, consejo. ajá, como les mencioné, es la articulación de tres instituciones, ¿verdad? Entonces, Inciencia se va a encargar de muestras humanas, pero sí existe una comunicación activa con el doctor Bernal León de Senasa. Entonces, dependiendo ahorita, no sé cuántos días de evolución tendrá la yegua, ¿verdad? Posiblemente lo que le va a aplicar es un ELISA. En ese caso, se podría coordinar con el doctor y ellos te recibirían la muestra y realizarían el análisis, que en ese caso, si va a ser un ELISA, muy posiblemente se va a realizar en el laboratorio de la Universidad Nacional, pero ellos sí brindan el servicio. Sí, bueno, la yegua tiene ya una evolución de síntomas neurológicos como de un mes, más o menos, mes y Ujú, medio. La hemos estado tratando, pero en realidad no vemos ningún tipo como de mejoría, más bien va como para atrás. Ya estamos pensando en eutanasia, pero ujú. como es de nosotros, nos da como lástima, ¿verdad? Pero sí Sí, me gustaría como, como estoy viendo esta charla, me gustaría mucho, no sé si tal vez me pueden como compartir el contacto del doctor, como para preguntarle como personalmente o no sé si nada más envío la muestra de sangre y listo. sí, yo puedo compartir aquí el correo del doctor. Ahorita lo pongo en el chat, está bien, es que Ah, bueno, ok, perfecto, sí, sí. No, más bien, muchísimas gracias, muy amable. con mucho gusto. Doc, yo tengo una consultita más. En vista, hemos hablado mucho de la importancia de que si yo tengo la sospecha en mí porque tengo signos clínicos y estoy expuesto, Ujú. ir al laboratorio, ¿qué medidas preventivas se podrían utilizar ante estas patologías? Si ya sé que soy un médico veterinario de campo, que tengo que ir y que me voy a arriesgar, o sea, ¿qué puedo hacer para evitar yo padecer de esto? Ok, lo preventivo, ¿verdad? Van a ser medidas básicamente de protección en donde yo sé que voy a estar expuesto a vectores, utilizar ropa que cubra insecticidas y todo este tipo. Por ejemplo, si yo sé que el mosquito pica en la mañana, bueno, en el amanecer y en el atardecer y de manera no problemática, podría realizar mis actividades en una hora distinta de esas dos, procurar tener el menor nivel de exposición al vector. Entonces, básicamente va dirigido así, o si voy a ir a una zona que está caracterizada por tener gran presencia de vectores, muchos mosquitos, garantizar que, por ejemplo, hayan toldos de protección en la noche o plaquitas o algún sistema que me haga alejarme lo máximo del vector que podría ser el que me va a generar la enfermedad. Perfecto, muchas gracias, doc. Con gusto. Creo que ya no tenemos más consultas. Doctora Berta, si gusta, le escribe al correo de la doctora Diala para que ella le pase el enlace por correo del doctor.
Sí, no sé si Perfecto, está me bien. puedes poner Sí, un correíto y yo claro. te paso el contacto del doctor León. Claro, muchísimas gracias, más bien muy amables. Con mucho Bueno, gusto. Si en algún momento tienen alguna consulta con respecto a eso, ahí está mi contacto, me pueden escribir cuando gusten. Y también si al final no terminamos haciendo el análisis aquí, pero necesitan orientación con respecto a alguno de estos arbovirus, aquí básicamente los manejamos todos, entonces no duden en contactarnos o llamarnos. la doctora María Pía tiene la manita levantada. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Buenos días. Este, tenía la duda de por qué será que todavía no se ha diagnosticado chikungunya ni Zika en Costa Rica, primero. Básicamente, los virus tienen comportamientos estacionarios, ¿verdad? Entonces, se podría decir que domina el más fuerte. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los virus respiratorios, cuando vemos que en una época anda todo el mundo con influenza y después anda un grupo de gente otra vez con gripe. Básicamente, todos esos van a ser siempre virus diferentes que me generan un síndrome tipo flu. A nivel nacional, nosotros realizamos la vigilancia epidemiológica y tamizaje de muestras con un múltiplex, eso es una PCR que determina tanto dengue, Zika y chikungunya. Se ha determinado que no hay circulación a nivel de todas las muestras que han sido referidas desde el año 2018, básicamente. Fue el último año donde se detectó Zika. Precisamente por eso es que actualmente está el desafío, es un desafío ya tener articulada la red entomovirológica, pero a nivel de incienso se está trabajando en la construcción de un laboratorio de entomovirología para poder hacer la detección a nivel de poblaciones selváticas y de pools de mosquitos, para detectar si verdaderamente es que el virus no solo no está a nivel humano, sino que tampoco está a nivel selvático en vectores. Y eso básicamente se podría dar porque los vectores no son susceptibles al virus o genéticamente podrían inclusive desarrollar una mutación que los hace resistentes o que no transmitan. O sea, hay muchas opciones, pero lo que se está intentando para poder abordar eso es realizar esa vigilancia que ya va más allá de solamente el animal o la persona enferma, sino a nivel ambiental. Pero sí, digamos, sí con el monitoreo que se ha realizado a nivel nacional no se han visto casos. Ok, muchas gracias. De hecho que, bueno, estamos preparando otra charla sobre arbovirus, pero Ujú, para la próxima semana, que la va a dar una médico veterinario que ahorita está sacando un doctorado justamente en arbovirus en Brasil. ujú, Y ella, acá en Costa Rica, para la licenciatura, había ujú, buscado varios arbovirus en animales silvestres, ujú. pero me estaba diciendo que no buscaron tampoco Zika ni chikungunya, entonces me queda la interrogante de si está en bosque, ¿verdad? Pero sí Ujú, encontraron dengue en primates y ujú. también West Nile y encefalitis, los virus de las encefalitis. Sí, Entonces, digamos, por ejemplo, otra interrogante es por qué si tenemos el ambiente, tenemos los vectores, no ha habido reporte, por ejemplo, de casos de fiebre amarilla. Entonces, precisamente por ese tipo de dudas y de temas en salud pública, ¿verdad? Más que la fiebre amarilla, si tiene una vacuna y rápidamente genera un cuadro fulminante, es que se da la necesidad de desarrollar estas herramientas y ese nuevo enfoque para poder tomar las medidas anticipatorias, anticipadas, ¿verdad? Para poder no tratar casos, sino prevenir casos. Entonces va orientado básicamente a eso, porque tampoco se han reportado casos de fiebre amarilla a nivel de Costa Rica, ni tampoco se ha hecho detección a nivel de ciclo selvático. sí, muchas gracias. Bueno, de nuevo la extensión es las gracias a la doctora Dialá por acompañarnos el día de hoy y a todos los que se conectaron. Sin más por el momento, que disfruten la mañana. Hasta luego, muchas gracias.